Hola, buenos días. Espero que estén súper bien. Súper agradecido de todos los que nos acompañan. Vamos a ir dando un poquito de espacio. Igual no hay que realizar aceptación de las personas que se van a ir integrando, que por cierto, les cuento que son bastantes. Así que también súper agradecidos de contar con cada uno de ustedes, de cada uno de los países. No recuerdo la lista completa, pero eran demasiados países, inclusive también creo que hay algunos en Europa que se van a levantar o van a acostarse muy tarde o temprano, no recuerdo ahorita. Así que súper agradecidos con cada uno de ustedes. Darle la bienvenida al doctor Francisco Rivas. De verdad que nos alegra una vez más contar con él en alguno de nuestros espacios. Ahorita les contaremos un poco de ello. Y, y pues a cada uno de ustedes, ahí les preguntábamos a los que tuvieron la posibilidad de inscribirse algunas preguntas, entonces adelantamos un poquito de trabajo para la sesión del webinar, así que también pues tenemos una lista ahí, pero recuerden que igual conforme avanza la presentación, pues también pueden ir haciendo sus consultas en los comentarios y ahí las retomaremos en el momento adecuado. Y nada más quería confirmar, creo que sí, porque vi los gestos del doctor Francisco, entonces creo que sí me escuchan súper bien. Y agradecerles por acá el espacio. Y la sesión está siendo grabada, entonces igual con el permiso del doctor Francisco, en el momento ya sea también, inclusive puede ser desde la cuenta de Museo y Acústico y desde nuestras cuentas, pues les compartiremos también la grabación de la presentación. Tal vez voy a iniciar para dar paso igual respeto a todos los que se conectaron pues desde el inicio a presentar un poquito del día de hoy y después darle el espacio al doctor Francisco Rivas. Bueno, iniciando a presentarme, mi nombre es Roberto Vargas, yo soy biólogo, ecólogo, investigador en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Estatal a Distancia acá en Costa Rica. Soy coordinador de un grupo consultor, específicamente con sonidos de naturaleza, que se llama Atene Consultores, y actualmente trabajo como vicepresidente de una sociedad o del capítulo de Costa Rica de la Sociedad de Ingenieros en Biología y Medicina de la IEEE, donde también pues todos en conjunto vinimos a organizar este webinar en conjunto con el Museo Bioacústico, que ahí Francisco ahora les podrá contar un poquito más al respecto. Y pues en conjunto, como decía, con el Museo Bioacústico, quisimos brindar este espacio el día de hoy en celebración del Día Mundial de la Escucha. No sé cuántos ya habían escuchado de esa celebración, pero teníamos también algunos años de no realizar actividades y este año quisimos retomarlo de esta gran manera. El Día Mundial de la Escucha es una celebración organizada por el Proyecto Mundial de la Escucha, o en inglés el World Listening Project, que básicamente desarrolla el día de hoy y en realidad durante toda la semana, inclusive algunas actividades se realizan durante todo el mes, actividades en todo el mundo para crear conciencia sobre el efecto del ruido, sobre el beneficio de los sonidos a nivel mundial y básicamente para crear conciencia de todos los sonidos que hay en los diferentes ambientes. Hay una parte que me gustó mucho que decía en la página que les gusta celebrar la práctica de escuchar sonidos en relación con el mundo, crear conciencia ambiental y ecología acústica. Y sé que hoy vamos a trabajar muchos de esos temas y por eso pues tuvimos la elección de compartir con el doctor Francisco Rivas Fuenzalida, que nació en Chile en 1987 y en el 2011 terminó un grado en educación, este, específicamente con una tesis sobre análisis musical de vocalizaciones de aves. Hoy no vamos a hablar de aves, vamos a hablar de insectos, pero nos alegra un montón que también pues haya compartido por esa otra línea. En 2014 inició el proyecto del Museo Bioacústico, que como les digo ahí podemos consultarle muchísima más información al doctor, en el que se fueron sumando amigos a través de los años y actualmente es una corporación, una organización sin fines de lucro.
En 2020 al 25, estudió su doctorado en Ecología de Paisaje Sonoro en el Center for Global Soundscapes. em, en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, donde trabajó con una nueva versión del paquete R Sound Ecology o Sound Ecology 2 y el paquete Artoptera para análisis de sonidos de insectos. Y actualmente trabaja en bioacústica con el grupo de Tetigoni en Chile. Así que de verdad que nos alegra un montón contar con el doctor Rivas por acá, de toda su experiencia y sé que vamos a aprender muchísimo. Así que darle la palabra al doctor Francisco para la presentación del día de hoy. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí te escuchamos súper bien. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y por la invitación. Es un honor para mí estar aquí también de nuevo. Ya estuve con ustedes, creo que fue el 2020, ¿no? Exacto. Para un webinar similar. Eh, bueno, tú ya me presentaste, así que no voy a perder tiempo en eso. Lo que les voy a compartir es una presentación bastante breve sobre la bioacústica de insectos para la conservación. Eh, para dejar más espacio para la conversación más adelante. Entonces, tengo unas 30 diapositivas que les voy a compartir y luego conversamos. ¿Se ve bien la diapositiva? Excelente, ahí lo vemos súper bien. Ya. Espérame, déjame esconder esto. Ya. Bueno, para empezar, quisiera compartir un poquito de cómo yo me interesé en la acústica de los insectos. Como Roberto contaba, hace unos años empecé un proyecto de divulgación científica. Yo soy profesor de música, pero siempre me gustó la naturaleza y a través de la música y la escucha de la naturaleza me fui interesando por este aspecto más científico del estudio de los sonidos de los animales, que es la bioacústica. Entonces yo empecé con pájaros porque desde niño me gustaban los pájaros. Y el 2014 empecé a grabar pájaros, empecé a hacer análisis musical de los cantos de los pájaros. Y más adelante, el 2014, inicié este proyecto del Museo Bioacústico y todas esas grabaciones empecé a compartirlas, empecé a hacer materiales de educación respecto a los sonidos de la naturaleza, principalmente enfocado en aves de nuevo y también me conseguí grabaciones de cetáceos y de otros animales. Pero los insectos nunca me habían llamado la atención. Eh, de hecho, cuando las aves dejaban de cantar en el verano, siempre me sucedía que me aburría un poco y como que me frustraba porque no podía grabar muchos pájaros y no sabía qué hacer cuando salía a grabar. Y llegó un momento en que ya teníamos tantas grabaciones de pájaros para el museo y que quisimos diversificarlo un poco y dijimos, nos faltan grabaciones de insectos. Entonces empezamos a preguntar a los expertos en insectos o a los nerds de insectos en los grupos de Facebook de Chile, quién podía ayudarnos a identificar los sonidos de los insectos. Y nos dijeron que no existía esa persona en Chile. Y eso es cierto para muchos otros países también, donde no hay expertos o expertas que sepan identificar a los insectos por sus estridulaciones, por sus sonidos. Eh, y los expertos se basan en especímenes que son colectados y son depositados en el museo, los analizan morfológicamente, muchas veces bajo el microscopio para identificar a las especies. Eh, y se desaprovecha muchas veces esta oportunidad muy, muy importante de poder identificar especies en el campo sin ni siquiera la necesidad de verlas. Entonces, al principio, esa noticia me cayó un poco mal, como que dije, ay, no, esto es mucho trabajo, no, no sé qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y después, cuando empecé a grabar los insectos, a colectarlos para enviarlos al museo y que los identificaran, me empecé a obsesionar con ese asunto, porque es como eh, uno siente que está descubriendo algo nuevo.
¿no? Es como esa sensación, me imagino yo, que sentían los pioneros de de los naturalistas que exploraban nuevos lugares y encontraban especies nuevas. A veces uno puede encontrar especies nuevas a partir de la bioacústica también. Pero el ser parte de las primeras personas que empiezan a descubrir y asociar estos sonidos con estas especies es muy gratificante y es muy entretenido también hacerlo. Em, entonces, cuando ustedes ya tengan más experiencia haciendo esto, si es que ya no la tienen, se van a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, en su área geográfica del ámbito de hogar, ya van a conocer a casi todos los insectos de ese lugar y van a saber qué insecto hace qué sonido. Y cuando vayan a otros lugares, van a escuchar esos sonidos de nuevo y van a decir, ah, ya conozco este otro. Y finalmente va a llegar un momento en que van a escuchar uno nuevo y se van a entusiasmar mucho por ir a buscarlo y conocer qué especie es. Bueno, eso es como modo de introducción personal de cuál fue mi experiencia en mi iniciación en la bioacústica de insectos que me llevó finalmente a desarrollar un software para el análisis de estos sonidos. Ahora, en cuanto a los insectos en sí. Los insectos son muy importantes para los ecosistemas, cumplen roles de polinización, incluso los insectos acústicos como las esperanzas o saltamontes que vemos aquí en esta imagen, no son muy conocidos por su rol polinizador, pero sí visitan flores. Y el hecho de que otros insectos que son más icónicos en ese rol, como las abejas, por ejemplo, eh, contribuyen más a las investigaciones que se desarrollan en ese sentido, pero ahora ya hay investigadores que están empezando a, a darle más importancia a los ortópteros en cuanto a la polinización. Los ortópteros son un grupo de insectos que incluye las langostas, los saltamontes, las esperanzas. eh, También ayudan a la descomposición de la materia orgánica en los distintos ecosistemas donde ellos habitan. Son parte importante de la red trófica, porque sirven como alimento a muchas otras especies de insectos, especies de aves, mamíferos, etcétera. Algunas de estas especies son indicadores de la calidad de hábitat, porque son muy sensibles a los cambios en los ecosistemas y cuando no están presentes, a veces quiere decir que ese ecosistema está alterado de una forma que muchas veces nosotros no podemos visualizar de primera mano a primera vista. Y también contribuyen, sobre todo los ortópteros, al paisaje sonoro. Y eso influye en cómo la gente percibe los ecosistemas también y los ambientes naturales en general. eh, Sería muy difícil para nosotros imaginar, por ejemplo, un lugar tropical como Costa Rica o países más ecuatoriales donde no existen los sonidos de los insectos. Entonces cambiaría mucho el carácter de ese lugar también. Entonces cumplen un rol para nuestras vidas también, es como la banda sonora de nuestras vidas cuando vivimos en lugares donde podemos escucharlo. Eh, los insectos están muy amenazados por múltiples factores, principalmente la pérdida y fragmentación de hábitat, el uso de agroquímicos y también los efectos del cambio climático. Algunos efectos se ven beneficiados por los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en Norteamérica eh, las, las temperaturas van creciendo eh, cercanas al Polo Norte. Y esas temperaturas más altas permiten que ciertos grupos de coleópteros, por ejemplo, se reproduzcan por periodos más largos de tiempo y lleguen más al norte. Y eso está afectando negativamente a ciertas especies de árboles. Pero también hay muchos insectos que se ven afectados negativamente por este cambio climático, porque existen desastres naturales que son más frecuentes, etc.
tenemos un problema grande en cuanto a al conocimiento de la diversidad de especies de insectos a nivel mundial, y especialmente en los países del sur global o de los países en desarrollo, como se les conoce también. Eh, entonces, aquí yo quiero destacar algunos trabajos que hablan de esto. Eh, por ejemplo, aquí Castro Sousa y sus colaboradores dicen que nuestros resultados muestran que las brechas en el conocimiento de las distribuciones de ortópteros, caracterizadas por número bajo de muestreo y uniformidad temporal, tanto en las regiones tropicales como en las temperadas. Entonces, eh, no hay mucha gente que esté haciendo este trabajo de monitorear a las comunidades de ortópteros, y tampoco cuando lo hacen, no lo hacen muy seguido. Y encima de eso, hay otro problema que es que cuando se colectan, por ejemplo, insectos, se hacen campañas de colecta y de monitoreo de fauna en general, se colectan insectos y se envían a los museos. Eh, pero de ahí a que se describan nuevas especies pasa mucho tiempo, hasta 21 años en promedio, dice este estudio de Fontaine y colaboradores. Entonces, debido a que las colecciones del mundo, las colecciones de museos más grandes se encuentran en países desarrollados, la mayoría de las especies nuevas descritas por taxónomos en países emergentes se deriva directamente del trabajo de campo en lugar de especímenes archivados. Entonces, eso también es una oportunidad para nosotros que estamos en los países del sur global, eh, para aportar a este conocimiento de las nuevas especies. Debe ser muy gratificante, me imagino yo, no lo he hecho, pero debe ser muy gratificante describir una especie o colaborar con una descripción de una nueva especie. Eh, y nosotros estamos en una posición privilegiada para hacerlo, porque en países como Estados Unidos o países europeos, la mayoría de las especies ya están descritas, ya hay mucho trabajo, ya incluso en bioacústica sobre esa especie, lo cual es diferente en nuestras regiones. Entonces, la bioacústica se presenta como una herramienta y como una oportunidad para aportar a solucionar esta brecha del conocimiento. Quiero citar aquí a Klaus Riede, que es una eminencia en el tema de la bioacústica de insectos. Él dice que la diversidad acústica es una primera estimación para la riqueza de especies y provee datos de línea de base que pueden ser el prerequisito para la conservación. Entonces, desde hace un tiempo ya se ha venido haciendo esta conexión entre la bioacústica y la conservación. Y como vamos a ver ahora, hay una conexión también entre las disciplinas de la bioacústica y la ecoacústica. La bioacústica ya tiene una historia bastante antigua, ¿no es cierto? Empezó a principios del siglo XX, casi finales del siglo XIX, eh, específicamente con estudios sobre insectos, sobre cantos de grillos. Entonces, los insectos que se conocen más o que se estudian más por los sonidos que producen pertenecen al orden Orthoptera, que incluye, como les decía, las langostas, que son de la familia Acrididae, los grillos y los tetigónidos, que son los saltamontes, o creo que ustedes le llaman esperanzas. Reciben muchos nombres comunes en distintos lugares. Eh, También tenemos hemípteros como las cigarras o los waterbugs, que son como bichitos que andan en el agua y que también hacen sonidos. Y también tenemos coleópteros que producen sonidos de distintas formas. Por ejemplo, hay algunos coleópteros que viven también en el agua, como los hidrofílidos, que producen estridulaciones, o otros que producen sonidos de otras formas. Por ejemplo, este micterido que habita en Chile y en la Patagonia Argentina, creo que también, eh, Lobulus varipenis, produce un sonido de percusión. Tiene una parte endurecida en el abdomen y la percute contra la superficie. Eh, no hay ni un estudio de ese insecto, de los sonidos de ese insecto todavía. Pero yo lo descubrí porque en la noche me tocaba la ventana y yo no sabía quién era que me tocaba la ventana, y era ese insecto que iba y chocaba contra la ventana y hacía ese sonido que probablemente es un llamado nupcial. Entonces tenemos las disciplinas de la bioacústica y la ecoacústica. La bioacústica es el estudio de la comunicación acústica en animales en general,
lo cual incluye los aspectos de la producción del sonido, el aparato fonador, que en los mamíferos es la laringe, en las aves se llama siringe, y en los insectos hay muchas maneras distintas de producir sonido, pero la más conocida es la estridulación, que es cuando dos partes del cuerpo se frotan una contra la otra. La bioacústica se enfoca más en especies, la comunicación de las especies, como descifrar como el lenguaje acústico que tienen y los mecanismos de producción, etcétera. Y la ecoacústica se enfoca en el paisaje sonoro y en las comunidades de animales, no solamente en una especie. Entonces, en ecoacústica puede o no importar, dependiendo del enfoque de un estudio en particular, si la especie se puede identificar o no. A veces tenemos estudios donde no hay tiempo o no hay recursos para investigar cada una de las fuentes sonoras. Entonces, lo que hacen los investigadores es tomar un tipo de sonido y lo clasifican como sonido de un grillo número uno, grillo número dos, etcétera. Eso se conoce como etoespecies, o también algunas personas lo llaman eh, morfoespecie acústica, porque la forma del sonograma es distinta. Y también incluye otras fuentes sonoras, especialmente en el campo. A veces la ecoacústica se ocupa como sinónimo de la ecología del paisaje sonoro. Y esto incluye otras fuentes sonoras como la geofonía, que son los sonidos de la naturaleza inanimada, ¿no es cierto? Del viento, de los volcanes, de la lluvia, del oleaje, etcétera. Y también los sonidos producidos por actividades humanas, que son las antropofonías, y dentro de las antropofonías tenemos las tecnofonías, que son los sonidos producidos por las máquinas, que también interactúan y afectan la comunicación entre especies animales y nuestra capacidad para detectarlos también. Entonces, hace poco tiempo, hace unos 10 años, empezaron a ocurrir cambios muy rápidamente en las tecnologías y eso ha influido en cómo se han adoptado este nuevo tipo de investigaciones de paisaje sonoro y de bioacústica. Eh, Se me desordenó un poco aquí la diapositiva, pero lo que les quiero decir es que los equipos de grabación hace 10 15 años eran bastante caros. Todavía siguen siendo bastante caros, pero no tanto como antes. Antes eran más grandes y ahora se están haciendo más pequeños y más baratos. Eh, Tenemos The Wildlife Acoustics, por ejemplo, tenemos el Meter Micro, que cuesta $150 versus $1000 que costaba anteriormente el original. Y esto no solamente permite a más personas acceder a estos recursos y a estos equipamientos, sino además permite cubrir una área geográfica mayor en los estudios. Porque si tú tienes un presupuesto de $1000, ahora puedes, si que usas AudioMod, por ejemplo, puedes monitorear 10 lugares simultáneamente y puedes hacer estudios de cómo el los ecosistemas y la estructura de esos ecosistemas puede afectar a las comunidades de animales a través de esos sonidos. También la grabación de campo, la tecnología ha ido cambiando y se ha ido miniaturizando también las grabadoras de campo. Antes usábamos grabadoras que eran bastante grandes, difíciles de acarrear en el terreno, y ahora tenemos unas grabadoras que se pueden tener en una mano y es muy fácil llevarla, la batería dura más. Y podemos estar grabando más por más tiempo. Y también tenemos este fenómeno de la ciencia ciudadana que le llaman algunos, yo prefiero el término ciencia comunitaria, con plataformas como iNaturalist o Xenocanto, donde la gente puede subir grabaciones de animales. iNaturalist empezó como una plataforma solamente para imágenes, ahora tiene para sonidos. Y Senocanto empezó como una plataforma solamente para aves y ahora ya cambió, tiene muchos insectos y ahora se puede subir en formato WAV, que es un formato sin pérdida, es como el formato bruto o RAW de la fotografía. Em, y podemos subir grabaciones con frecuencias de muestreo muy altas, o sea,
muy grande el espectro de frecuencia que podemos grabar. Y esa antes era una limitante. Entonces, todas estas plataformas que se han ido popularizando, han ido evolucionando, han ido siendo más versátiles, nos han permitido tener más información sobre los sonidos de los insectos y de la naturaleza en general. Entonces, estos tres campos de la bioacústica, la ecoacústica y también la ciencia comunitaria, ahora interactúan de distintas maneras para compartir información. Entonces, ¿cuáles son principalmente los flujos de trabajo en estos tres campos en bioacústica? Tenemos expediciones de grabación focalizada y colecta. Estamos hablando de aquí de bioacústica de insectos. Entonces, generalmente cuando tú grabas un insecto, tú vas al campo, lo grabas y si es que no ha sido descrito ese canto, lo más probable es que tú tengas que colectar el insecto y enviarlo a un museo para que tenga ahí su respaldo. Esto se llama el specimen voucher, que te va a comprobar al final que lo que tú estás describiendo en sonido está asociado con esa especie. Eh, Luego haces un análisis de bioacústica, de morfología y de ADN para identificar a la especie. Eh, Describes la especie si es que no ha sido descrita, o si la especie ha sido descrita y no ha sido descrito el canto, describes el canto asociado con esa especie en una publicación científica, y luego creas bases de datos con muchas grabaciones para poder hacer detectores, entrenar detectores automáticos. Este flujo de trabajo es el flujo de trabajo que uno hace en investigaciones científicas, pero también hay personas que son como son los observadores de aves que toman fotos y que las suben a internet. También hay personas que realizan grabaciones y que no hacen los análisis y que hacen aportes muy importantes al estudio de los insectos, solamente compartiendo sus grabaciones y realizando las grabaciones con un protocolo adecuado. En ecoacústica, en cambio, tenemos instalación de grabadoras autónomas. O sea, nosotros vamos e instalamos la grabadora y nos vamos. No hacemos tanto trabajo de campo, no nos quedamos mucho tiempo en un mismo lugar. Luego las grabaciones se analizan principalmente con índices acústicos, que son fórmulas matemáticas para extraer información de los sonogramas, son las representaciones gráficas del sonido. También podemos eh, estimar la riqueza de especies o de etoespecies si es que no conocemos qué especies hacen el sonido. Si es que utilizamos una red de grabadoras, hay técnicas que permiten identificar o estimar la cantidad de animales de una determinada especie en un determinado lugar. Entonces, eso te permite hacer estimaciones de abundancia. Eh, También está la detección automática, cuando ya existen detectores automáticos que han sido entrenados con grabaciones, donde tú ya sabes cuál es la especie. Se puede hacer este procedimiento de detección automática con Machine Learning. También puedes hacer estudios de distribución, si es que tienes grabadoras en distintas regiones. Y también estudios de fenología, que en el fondo es como cuándo en el año, en qué estación del año, en qué meses están más activos los insectos. Y en cuanto a la ciencia comunitaria, esto es bastante interesante porque estas plataformas nos permiten a los que investigamos, por ejemplo, localizar especies raras. O sea, nosotros ya tenemos, supón, una lista con especies que hemos grabado y tenemos otra lista con especies que conocemos que existen en este país o en este lugar, esta región, pero no las hemos grabado. Entonces, de repente hay alguien que a lo mejor está paseando por el campo y le gusta utilizar iNaturalist o Xenocanto, graba este insecto y lo sube a internet y nosotros lo vemos y decimos, oye, este no calza con ninguno de lo que nosotros tenemos, entonces vamos a ir ahí a ese lugar a buscar de qué se trata esta especie. Si es una especie nueva o si es una especie que ya conocemos pero que no la habíamos grabado. Entonces, no solamente con las grabaciones, sino que también con las fotografías, en el caso de iNaturalist nos permite detectar especies, saber dónde están estas especies que a veces las conocemos solamente por la descripción original, que a veces tiene 150 años y que no se sabe más de la especie. Eh, Nos permite también tener una idea de la fenología para saber cuándo podemos ir a esos lugares a muestrear.
Entonces hay un flujo de información entre estos ámbitos de trabajo eh, que, que se retroalimentan entre sí, ¿cierto? Y esto nos permite a largo plazo, cuando la suficiente cantidad de información ha sido acumulada, nos permite desarrollar modelos de distribución y ocupación de hábitat, estimación de la población de una especie. Si es que hacemos monitoreo acústico, por ejemplo, a lo largo del tiempo, nos permite, y con redes de grabadoras, para estimar la abundancia, nos permite estimar tendencias de población y finalmente esto va a contribuir a la información que se ocupa para realizar las clasificaciones de la IUCN, que son la clasificación de peligro de extinción de una especie. Entonces, mientras más sepamos sobre los sonidos de los insectos, más vamos a saber sobre la historia natural, más vamos a saber sobre su distribución, sobre su estado de conservación, y finalmente vamos a poder estimar si es que, cuáles son las prioridades de conservación de los insectos y de los hábitats que son su hogar. En cuanto a los protocolos, aquí tenemos de nuevo a Klaus proponiendo un protocolo para las grabaciones y la curatoría de los sonidos de los ortópteros. Entonces, él propone que deben haber protocolos para muestreo acústico estandarizados a nivel de especie y de comunidad, que estas grabaciones deben ser alojadas en plataformas de acceso público como la Orthoptera Species File o el Global Biodiversity Information Facility. Eh, También se tiene que desarrollar una infraestructura para análisis automatizado y clasificación de los cantos, lo cual es un poco más complicado porque desde el punto de vista del análisis hay muchos factores que influyen en esos resultados si es que lo haces de manera automatizada. Y si es que quieres hacer clasificación de cantos con Machine Learning, vas a necesitar una base de datos bastante grande de cada especie para poder entrenar ese modelo. Y por último, él propone que los taxónomos, quienes son los que describen a estas nuevas especies, deberían ser alentados o incluso obligados a depositar las grabaciones originales. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y creo que debería ser una costumbre y muchos investigadores ya lo hacen. Eh, y ahora vamos a la parte más técnica de los protocolos que tiene que ver con los equipos que podemos utilizar. Entonces, para empezar, si uno está empezando en esto de los insectos, y si uno está grabando insectos como acrílidos, que son las langostas, o grílidos, que son los grillos, un teléfono celular de los modernos es bastante útil. Es muy bueno para empezar porque los micrófonos que tienen los teléfonos ahora son bastante superiores a los que tenían hace algunos años atrás. Ahora, si quieres grabar insectos que hacen sonidos más agudos, le puedes añadir un micrófono ultrasónico como este Ecomputer Touch, que cuesta $350. Se lo enchufas al teléfono y ya puedes grabar insectos ultrasónicos. Ahora, después cuando uno se va profesionalizando un poco más o va consiguiendo recursos por fondos concursables o lo que sea, uno puede acceder a otro tipo de equipamiento que es un poco más de mayor calidad, como los micrófonos omnidireccionales, como este Sennheiser, que es bastante caro. Se lo puedes poner un reflector parabólico para grabar, por ejemplo, los insectos que cantan en la punta de los árboles y que es muy difícil grabarlos de cerca. Hay otros investigadores que no recomiendan el reflector parabólico porque distorsiona el espectro de frecuencias, pero yo tengo entendido que si el espectro de frecuencia es muy agudo, todos esos sonidos agudos van a ser amplificados de la misma forma en el reflector parabólico. O sea, lo que no es amplificado en el reflector son los sonidos que son muy graves y que la forma de onda es muy larga y por lo tanto pasa de largo por el ancho del reflector. En fin, creo que el reflector parabólico es útil para estos tipos de insectos que estridulan muy agudo y que lo hacen alejados del suelo. También existen otra opción son los micrófonos omnidireccionales, pero de medición. Estos son específicamente diseñados para
medir cómo se comportan ciertos sonidos en espacios cerrados, pero son potencialmente muy útiles para medir los espectros de frecuencia de los sonidos de los insectos con mayor precisión. Y también tenemos micrófonos ultradireccionales que en el fondo lo que hacen es cancelar los sonidos que vienen de los lados y enfocan a lo que viene desde adelante. La diferencia entre el ultradireccional entre el parabólico y el parabólico es que el parabólico amplifica la señal que está enfocando y el ultradireccional solo enfoca y no amplifica. Entonces igual tenemos que estar bastante cerca del insecto para poder grabarlo. Eh, Y en cuanto a las grabadoras de campo, hay de todo tipo, unas muy caras como la Nagra 7, que la ventaja de estas grabadoras caras es que tienen una radio de señal ruido bastante alto. O sea, que la grabadora en sí no produce mucho ruido interno, eso es lo que significa. Y también tenemos otras grabadoras más modernas y más pequeñas y más baratas, que es lo más importante, que permiten también grabar en profundidad de bit de 32 bits. Eso significa que el sonido no se va a saturar. Te lo explico un poquito más adelante a qué se refiere eso. Pero eso es muy bueno para insectos. Porque a veces cuando grabamos los insectos los tenemos que grabar de cerca para no grabar los sonidos del entorno, especialmente si estamos grabando en campo. Eh, y si grabamos muy cerca del insecto y el insecto hace un sonido muy fuerte, a veces nosotros no nos damos cuenta de qué tan fuerte es el sonido porque el pic de la frecuencia es ultrasónico y nosotros no lo escuchamos. Pero eso no quiere decir que el sonido no sea extremadamente fuerte y a veces la señal se satura y no sirve para análisis después, al menos para análisis espectral. Y otra opción, como les decía, es también usar el teléfono con un micrófono ultrasónico. Puedes usar este como bastón de selfie y armarte un equipo aquí para sujetar todo. Eh, Eso es útil cuando los insectos son un poco esquivos, pero a veces uno se puede acercar lo suficiente y no necesitas hacer esto solamente con el teléfono y el micrófono ahí de cerca. Lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo escoger qué protocolo usar para distintos tipos de insectos? A veces no contamos con la capacidad de guardar mucha información porque cuando uno ocupa frecuencias de muestreo muy altas, esto es para grabar ultrasonidos, esas grabaciones son muy pesadas, ¿cierto? Entonces a veces no contamos con suficiente espacio para guardar esas grabaciones. Y como les decía, a veces con el teléfono sirve para grabar acrílidos y grílidos que no estridulan muy agudo. Entonces, la frecuencia de muestreo que tiene el teléfono y la respuesta de frecuencia que tiene el micrófono del teléfono son suficientes para grabar ese tipo de animales. Eh, y cuando ya queremos grabar tetigónidos, la mayoría de los tetigónidos tienen frecuencias que incluyen los ultrasonidos. Hay algunos que son exclusivamente ultrasónicos y que nunca los vamos a escuchar a simple oído. Y por lo tanto vamos a tener que ocupar un micrófono ultrasónico para poder grabar. Hay que tener cuidado así cuando uno lo hace en interiores. Porque, bueno, esto es lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Que la frecuencia de muestreo baja para grílidos y para grílidos, 42 kHz está bien, que es como una frecuencia de muestreo estándar. Y luego para tetigónidos, por lo menos 96 kHz. Y uno debería acostumbrarse a utilizar 96 kHz siempre para grabar tetigónidos. Ahora, hay una diferencia entre cuando uno graba al animal cautivo, ¿no es cierto? En una jaula, en una red, o en cualquier lugar que uno tenga. Si uno tiene una cámara anecoica sería ideal, pero casi nadie tiene eso. Eh, Versus cuando uno graba en terreno. En terreno está bien 24 bits, 48 kHz o más, dependiendo de la especie que uno quiere grabar. El bitrate eh, es, lo que indica es qué tanta cantidad de diferencias en la amplitud de la señal podemos registrar. O sea, qué tan fuerte y qué tan la resolución dinámica de la grabación. Qué tan fuerte sonido podemos grabar y cuáles van a ser esa resolución
de intensidades. Entonces, eh, las grabadoras más modernas vienen con la posibilidad de grabar en 32 bits. Esto significa que casi nunca se va a saturar la grabación. Ahora, cuando grabamos en 24 bits y grabamos muy de cerca de un insecto, es bastante probable que se vaya a saturar la grabación. Y eso distorsiona los resultados de nuestros análisis, sobre todo en cuanto a los análisis espectrales, o sea, la frecuencia de los sonidos. Entonces, yo recomiendo cuando grabemos en jaula, 32 bits y por lo menos 96 kHz siempre. Y grabaciones en terreno, podemos grabar en 24 bits porque no vamos a estar tan cerca del animal. Entonces, los flujos de trabajo que hacemos nosotros, primero hacemos las grabaciones focales, ¿no es cierto? Puede ser con distintos tipos de micrófono, y luego importamos estas grabaciones, en este caso en R, con este paquete del cual les voy a hablar en un rato, Orthoptera o Artoptera. Y luego extraemos los caracteres que pueden ser diagnósticos de especie y extraemos un montón de información y mediciones sobre las señales que queremos analizar. Y estas mismas caracteres pueden servir para entrenar modelos para identificar a la especie o para caracterizar y describir los sonidos de la especie de manera formal en una publicación científica. Y en cuanto a monitoreo acústico, cuando hacemos monitoreo acústico con grabadoras autónomas, tenemos al menos tres flujos de trabajo. Eh, por un lado, podemos ocupar las grabaciones para hacer entrenamiento de redes neuronales. Y para eso primero tenemos que agrupar las grabaciones y las fuentes de sonido por especie. Si no sabemos la especie, un punto importante sería clasificarlas por similitud. Y una de las aplicaciones que sirve para hacer eso se llama Leaves, que salió hace muy poco publicada. Es una herramienta que hace clustering de sonido y después tú agarras un clúster y lo etiquetas. Entonces esto es para facilitar y acelerar el proceso de etiquetado, que sin clustering toma mucho tiempo porque tú tienes que ir revisando cada grabación manualmente. También está la opción de Transfer Learning, que significa que tú vas a usar un algoritmo que ya está entrenado, por ejemplo, BirdNet, ya está entrenado para aves, y se cambia la última capa de ese algoritmo con las grabaciones que tú tienes de tu insecto, eh, y se supone que debería funcionar. Ahora, el asunto es que para BirdNet están ocupando frecuencias de hasta 15 kHz solamente. Entonces ahí lo que toca hacer es reducir la frecuencia, transformar ese sonido agudo en un sonido de las mismas características, pero más grave, para que Bernard lo pueda analizar. Entonces eso todavía no se ha hecho con insectos, lo han hecho ahora con murciélagos, sí. Ahora están empezando a hacer esa adaptación de BirdNet para murciélagos, y ya la plataforma de BirdNet puede hacer automáticamente esa transformación de de frecuencias. Pero en el caso de los insectos tenemos otra complicación, que es que los insectos, como son ectotermos, cambian la velocidad de su canto dependiendo de la temperatura. Entonces ese es otro aspecto que habría que considerar antes de hacer el transfer learning. Entonces la otra opción es hacer clustering con leaves. Después de hacer ese clustering tú puedes clasificar los sonidos de distintos insectos, lo metes a una plataforma que se llama Kogu, que está en Python, que te permite hacer más o menos lo mismo que hace BirdNet, pero con otras especies. Y esto te permite detectar las especies, y una vez que ya tienes los detectores y ya los has probado, puedes utilizarlos en nuevas grabaciones en el campo con grabadores autónomos para detectar la presencia o la ausencia de especies, y eso te ayuda a hacer mapas de distribución y de preferencias de hábitat. Em, Otra opción hay otro Machine Learning no supervisado. Bueno, este Leaves también es Machine Learning no supervisado, que en el fondo tú le entregas la grabación y el algoritmo
separa todas las fuentes de sonido y las agrupa por similitud. Hay un software que es de pago, que es Kaleidoscope, que permite hacer eso. Y eso te permitiría también clasificar las especies de manera más rápida en especies. Eh, y una vez que conoces estas especies, en el futuro, con investigación bioacústica, puedes al final determinar qué especie era la que tú grabaste y le puedes cambiar la etiqueta. Y eso te permite estudiar la fenología de comunidades. ¿Ya? Y otro aspecto de las grabaciones ecoacústicas, otra manera de analizarlas es con índices acústicos, que en el fondo te dan un sumario de la actividad acústica en una grabación. Y a partir de esos índices acústicos, no todos sirven para las mismas cosas. A veces hay gente que lo quiere usar todo y ver cuál funciona. Eso no es muy recomendado. eh, a partir de ciertos índices acústicos, cuando tú ya ves que hay una relación entre el índice acústico y la actividad de ciertos insectos o de los insectos en general, puedes también estimar cuándo es el pic del ciclo reproductivo, la fenología de las comunidades. Ahora tenemos este flujo de trabajo que es de bioacústica en sí, que te permite describir los sonidos de una especie en particular, y para eso es que desarrollamos nosotros el paquete Artóptera en R. Eh, ¿Y por qué utilizamos R? Porque R es muy versátil, te permite manipular un montón de variables que en los software propietarios no te lo permiten. Y además es de acceso gratuito y libre. Entonces, por eso utilizamos R. Eh, y como hay mucha gente que tampoco usa R o que no sabe de programación, nosotros también añadimos 17 aplicaciones Shiny, que en el fondo es algo que tú escribes un código chiquitito en R y se abre una aplicación más normal, digamos, donde tú puedes apretar botones y seleccionar parámetros para hacer los mismos análisis. Entonces es una buena entrada a R para los que no están familiarizados con esta plataforma. Y te permite preprocesar los audios, eh, generar figuras, que son las figuras clásicas que se usan en bioacústica de insectos, análisis temporal y análisis espectral. Entonces aquí hay un pequeño demo. Este es una imagen GIF. Eh, Así es como tú usas el paquete de R el paquete Orthoptera en R. Entonces, este comando Launch App te permite ver cuáles son las aplicaciones que hay disponibles. Luego abres una aplicación. En este caso estamos importando un sonido en R. Y luego podemos ocupar cualquiera de estas aplicaciones. Por ejemplo, aquí Spectral, que es para análisis espectral. Tenemos todos estos parámetros y te genera un análisis con datos de manera muy eficaz. En este caso estamos cambiando aquí el parámetro de la escala del plot. También tenemos una aplicación para generar un multiplot, que en el fondo es un espectrograma con una forma de onda y un mean power spectrum. También puedes generar espectrogramas interactivos. En este sentido, tú puedes ver aquí cuáles son las frecuencias, puedes explorar, puedes hacer zoom, etcétera. Y si tú quieres cambiar el aspecto del espectrograma interactivo, lo puedes hacer con código de R aquí, cambiando ciertos parámetros, por ejemplo, background, foreground, etcétera. Pero la utilidad mayor de este paquete de R es extraer métricas de los sonidos. Aquí nosotros introdujimos dos conceptos que son útiles para el análisis detallado de las estribulaciones cuando queremos comparar, por ejemplo, poblaciones distintas o incluso individuos o especies muy cercanas, que es un análisis muy detallado de las estribulaciones. Este, por ejemplo, es menos de un segundo toda esta estribulación, y tiene tres componentes. Y aquí tenemos la excursión dinámica y la excursión temporal. La excursión dinámica, a grandes rasgos, es cuánto varía la intensidad del sonido dentro de
un tren de clics en la tribulación. Eh, y la discusión temporal es cuánto varía la distancia entre esos clics dentro de un tren. Entonces, si tú te fijas acá, el primero es mucho más suave que el último, y los distintos clics no varían tanto en excursión dinámica, en intensidad, y por lo tanto la excursión dinámica de este clic es mucho menor que la del último. Y ya tenemos un montón de amplitudes distintas, ¿cierto? Y al contrario, la excursión temporal en este caso del primer tren de clics es mucho mayor porque hay más diferencias entre los distintos clics en la distancia que estos últimos dos trenes. Entonces esto te permite hacer análisis muy detallados de las tribulaciones de insectos, y estos análisis no están disponibles en ninguna otra software. Y esto también permite hacer los plots que son típicos de las publicaciones de bioacústica de insectos, como el Mean Power Spectrum, que también te permite hacer otras funciones que no sea solamente el promedio de la energía, sino que también la desviación estándar, etcétera. También te permite colorear espectrogramas o formas de onda, en este caso eh, para indicar cuando, por ejemplo, si tiene una grabación con dos individuos, el macho y la hembra, cuál es el macho y cuál es la hembra, o indicar que ciertas partes del análisis que tú quieres destacar. También puedes hacer análisis espectral eh, para múltiples selecciones en una misma forma de onda. Por ejemplo, distribución que estábamos viendo hace un rato, yo seleccioné tres partes distintas y aquí este es el perfil espectral de las tres. Y en este caso, este es un plot interactivo que tú lo puedes guardar como un documento HTML y cualquier persona puede hacer zoom eh, y ver cuáles son los... Hay alguien con el micrófono abierto. Gracias. Eh, entonces, aquí voy a solamente mostrarles estas otras herramientas para que las tengan ahí en su radar, que seguramente las vamos a ocupar en el futuro. Esta es Kogu, que es una plataforma para hacer machine learning en bioacústica de animales. Fue desarrollada en Cornell. Y el pero de esta plataforma es que tú ya tienes que tener los datos de entrenamiento. O sea, tienes que primero juntar todas tus grabaciones, etiquetarlas y todo eso, y luego vas a poder ocupar esta plataforma, eh, que en el fondo funciona con Python. Entonces hay en el sitio web de ellos tienen un tutorial paso a paso de cómo funciona todo esto, pero este es con programación. Así que es un poquito más difícil de acceder para la gente que no tiene una experiencia en programación. Y antes de eso, si tú no quieres hacer las anotaciones manualmente, tomarte mucho tiempo haciendo eso, puedes ocupar o puedes tratar de ocupar esta plataforma que se llama Leaves, eh, que aprovecha las técnicas de agrupamiento o de clustering optimizadas para la anotación de bases de datos a gran escala y mejora la eficacia de esta anotación. O sea, tú puedes anotar mucho más rápido porque te va a agrupar los sonidos eh, en, en, en estas clases que potencialmente son especies diferentes. Y esto es especialmente útil para cuando uno quiere crear detectores o datos de entrenamiento a partir de grabaciones de paisajes sonoros, que son las que se producen con las grabadoras autónomas. Entonces, esto es un- una demostración de cómo funcionan estos clústeres. Tú los puedes seleccionar ahí de manera interactiva y luego puedes escuchar, seleccionar grabaciones dentro de cada clúster y puedes solamente con hacer clic en las etiquetas puedes etiquetar. Entonces es mucho más rápido que las etiquetas manuales que se hacen en el software Raven, por ejemplo. Y a modo de conclusión, ya no sé qué hora es. Oh.
no, un poco tarde. La bioacústica y la ecoacústica nos pueden ayudar a comprender mejor los insectos acústicos a través de conocer la riqueza de especies, descubrir especies crípticas, que son especies que lucen de manera, lucen igual y que estridulan distinto. Eh, Conocer la distribución de las especies, la fenología de las especies, las tendencias poblacionales y el estado de conservación a partir de toda esta otra información que colectamos. También podemos estudiar los efectos de perturbaciones ecosistémicas en los insectos a través de los análisis ecoacústicos. Y en general, la conservación de insectos está ligada con la conservación de los ecosistemas. Entonces, aquí la reflexión que quiero hacer es que eh, tú puedes abordar la conservación desde el punto de vista específico o desde el punto de vista ecosistémico, y los dos van a contribuir mutuamente. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, creo yo, es evaluar políticamente el ambiente del lugar que queremos proteger o de la especie que queremos proteger y ver qué es más importante para la gente en ese lugar o para los tomadores de decisiones en ese lugar. Si son los ecosistemas el foco o si están preocupados por proteger una especie que está en peligro de extinción, por ejemplo, o ambas. Entonces, a partir de eso, uno puede enfocarse en la protección de un ecosistema para proteger a las especies de insectos, o enfocarse en, diagnosticar el estado de conservación de una especie en particular, y si resulta que está en peligro de extinción, enfocarse en eso para proteger el ecosistema. Y otro aspecto que es quizá viene por añadidura de estos esfuerzos de conservación es la conservación de paisajes sonoros, porque si conservamos los ecosistemas sanos, si conservamos las especies de insectos que producen sonido, vamos a poder garantizar que las futuras generaciones puedan escuchar los mismos sonidos que nosotros escuchamos en el pasado. Y si nos ponemos a pensar un poco más filosóficamente o románticamente, los sonidos que nosotros escuchamos ahora, las especies que nosotros escuchamos ahora, son probablemente las mismas que escucharon nuestros abuelos o nuestros antepasados mucho antes de nuestros abuelos, en ese lugar donde vivimos. Entonces es una manera de conectarnos con el pasado también, ¿no es cierto? Entonces hay muchas maneras de que nosotros podemos conectar con la gente, con el público, para valorizar los sonidos de la naturaleza y en específico de los insectos en este caso, y para protegerlos. Y eso es todo, muchas gracias. Preguntas. No sé si tenemos mucho tiempo para preguntas, creo que me alargué un poquito. Bastante tiempo y sé que todos estaríamos gustosos de pasar otras unas 3 4 5 horas escuchando de bioacústica de insectos porque de verdad que ha sido un espacio súper interesante y recuerdo que un profesor cuando estaba en la universidad decía que cuando una charla responde muchas o casi todas las preguntas fue porque fue una muy buena charla y ahorita que estabas terminando estaba viendo muchas de las preguntas y fue como si hubieras ido pregunta por pregunta respondiendo y de verdad que está bastante completo y sé que le abrió el mundo acústico a los insectos a un montón de personas más. Y me incluyo que a pesar de que trabajo con aves, ya veníamos conversando con algunas personas interesadas en la parte de acústica de insectos, entonces de verdad que personalmente te agradezco mucho ese conocimiento tan amplio que nos brindaste. Y si hay algunas preguntas que me gustaría como retomar de algunas que colocaron en el formulario. Algunas, de hecho hay varias, como unas 4 preguntas referidas a abejas. Entonces, igual si tuvieras como un poquito de conocimiento al respecto que nos puedas contar, aquí preguntan sobre metodologías específicas para trabajo con abejas, si existen monitoreos específicos de sonidos o si conoces monitoreos específicos, principalmente en producción agrícola. Y también viendo un poco, y lo digo de manera personal, ese interés tan grande que hay ahorita con polinizadores, ¿verdad? Que además tienen un impacto en agricultura y en otros aspectos a nivel mundial. Entonces, igual, si conoces un poquito del poco al respecto, que nos puedas ampliar.
No sé mucho de bioacústica de polinizadores, pero sí estoy familiarizado con trabajos de otra gente que están empezando a investigar eso. Eso es un área bien incipiente porque la diferencia entre la bioacústica de los polinizadores y la bioacústica de los ortópteros, por ejemplo, que también son polinizadores, eh, es que tú te enfocas en sonidos que son incidentales. Esto quiere decir sonidos que son producidos cuando vuelan, no es que lo hagan necesariamente para comunicarse con otros individuos, entonces esos sonidos no están diseñados para viajar muy lejos en el espacio. Entonces, tienes que capturar el sonido muy cerca de donde está el insecto. Entonces, lo que sucede ahí es que generalmente lo que se tiene que hacer es poner bastante grabadoras en un área pequeña para poder caracterizar esa área pequeña y poder captar los sonidos de todos esos insectos. Hay gente que está haciendo eso específicamente en jardines de polinización o áreas agrícolas también, pero los resultados están recién saliendo, algo muy incipiente. Y también están haciendo, entrenando redes neuronales, generando la base de datos. Primero, hay dispositivos que sirven para como encajonar un poco al insecto cuando se mete y pasa por un tubito o algo así. Entonces ahí tú te aseguras que la especie que tú estás grabando la puedes identificar. Dispositivos que combinan una cámara fotográfica con una grabadora acústica, entonces tú identificas la especie y después puedes ir generando estos bancos de datos que a futuro te van a permitir identificarlo automáticamente. Pero es algo bien incipiente. Sí, Yo ahorita quizás, recuerdo, perdón, si claro. me envían un email, yo podría conseguir las publicaciones relacionadas a eso y se las puedo compartir. Sí, genial. Ahorita recuerdo, de hecho, un artículo, fue hace tal vez un par de años, que era con abejas de las orquídeas. Entonces justo estaban como separando a partir de los zumbidos de las alas, las abejas de las orquídeas. Entonces por ahí podría haber un poquito de camino, digamos, para los que quieran entrar en ese mundo, que me incluyo, porque varios de mis clientes ya me han preguntado al respecto y que algunos de esos trabajan justo con jardines de polinizadores. Entonces, sí, te agradezco un montón esas recomendaciones porque de verdad que van muy dirigidas a eso, ¿verdad? Poder tener como un enfoque hacia un individuo donde poder empezar a tener una base de datos que es muy importante. Por aquí nos preguntan también como cómo se relacionan los sonidos de los insectos con la vegetación de un sitio, pensando un poco en plantaciones y me imagino que igual comparando tal vez con zonas boscosas, plantaciones, áreas abiertas. Entonces, ¿cómo se relaciona con la vegetación un poco la parte de sonidos? Bueno, hay dos aspectos de esa pregunta que son interesantes de abordar. Uno es el ecosistema en sí, el hábitat. Los recursos que hay en un hábitat van a determinar qué especies van a llegar a ese hábitat, ¿cierto? O van a vivir ahí. Y por lo tanto van a determinar las características del paisaje sonoro y de todas las especies que producen sonido en ese lugar. Generalmente, eh, los hábitats que son más o menos mixtos, son los que producen mayor cantidad de especies. Los ecotonos, que son el encuentro de dos tipos de hábitats. Ahí tú puedes escuchar especies que viven en el bosque, por ejemplo, y especies que viven en la pradera, más o menos en el mismo entorno acústico, y por lo tanto hay mayor riqueza de especies. Pero eso no es tan claro siempre en cuanto a la estructura del bosque, por ejemplo, porque hay ciertas especies que ocupan mayor cantidad del espacio acústico. Entonces hay ciertas langostas tetigónidas que producen un zumbido que es muy amplio en frecuencia y lo emiten por muy, muy largo tiempo. Entonces como que monopolizan el espacio acústico. Entonces, en ciertos lugares, cuando tú cortas el bosque, empieza a salir esta vegetación más baja que atrae a estos insectos y en consecuencia tú tienes una mayor riqueza acústica entre comillas. Si que tú no pones si tú utilizas, por ejemplo, índices acústicos sin poner atención a los detalles de las grabaciones, dice, ay, hay mayor diversidad acústica, pero en realidad es un insecto o dos que están ocupando todo el espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso.
Y lo otro es que, claro, depende el hábitat va a también condicionar el tipo cómo se transmiten las señales en el espacio. Entonces, los hábitats más cerrados tienen mayor reverberación. Entonces, el rango de comunicación para insectos que hacen sonidos muy agudos va a ser mucho más pequeño porque los sonidos rebotan en las hojas, en los troncos. Eh, y entonces hay ciertos tipos de sonidos que se seleccionan a través de miles de años para transmitirse mejor en cierto tipo de hábitat. Eh, sí, eso es más o menos lo que quería decir respecto a esa pregunta. Genial. De hecho, por ahí preguntaban que si existían nichos bioacústicos, que va un poquito en línea un poco con eso también. Sí, o sea, es que yo creo que el problema con el concepto la hipótesis del nicho acústico es que muchas veces la gente lo entiende como solamente los nichos en frecuencias. O sea, que todas las frecuencias de los sonidos de espectro acústico deberían estar ocupadas. Y si yo estoy haciendo la misma frecuencia que tú, otra especie, voy a tratar de hacer una frecuencia distinta. Pero eso no siempre es así. O sea, también hay diferencias en el ciclo circadiano, ¿cierto? Hay especies que son activas a distintas horas de la noche o distintas horas del día. Y también especies que son activas al mismo tiempo, ocupan las mismas frecuencias, pero el patrón rítmico que ocupan es distinto. Ujú. Y eso ya les permite distinguirse entre sí. Entonces, hay que tener cuidado cuando pensamos en el concepto de nicho acústico. No es solamente de frecuencia, sino que también se refiere a la firma acústica. O sea, cuál es el patrón de sonido que tú estás haciendo. Genial. Por aquí hay como varias preguntas que tienen que ver con cuestiones de corredores biológicos, de gradientes urbanos. Entonces preguntan un poco de eso, de si con insectos igual se puede conocer a partir de los sonidos sobre gradientes, por ejemplo, urbanos, o aplicar metodologías y enfoques a nivel de corredores biológicos. Entonces tal vez podríamos unir todas esas preguntas por ahí con ese tema de cómo Sí. aplicarlo o si justo tiene un sentido, ¿verdad? A nivel de un gradiente, ¿verdad? Sí, definitivamente, definitivamente. Como se hace con otras especies, por ejemplo, con aves, se hacen estudios de donde se ubican una red de grabadoras autónomas a lo largo de esa gradiente urbana, por ejemplo, urbana rural o urbana selva, qué sé yo. Eh, y se ve la riqueza de especies que hay en los distintos lugares. Lo mismo se puede hacer con insectos. Ahora, hay que tener cuidado porque, como les decía, si uno utiliza solamente los índices acústicos y uno no analiza las grabaciones o no utiliza ningún otro mecanismo, a veces el concepto de diversidad acústica o de riqueza acústica es un poco engañoso. Hay otros conceptos, por ejemplo, de saturación del- del paisaje sonoro, que es mientras más frecuencias dentro del paisaje sonoro estén ocupadas, quiere decir que hay más diversidad. No necesariamente, porque Ujú. específicamente eso es difícil en el monitoreo acústico pasivo. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que un insecto, una cigarra o lo que sea, se pone muy cerca de la grabadora y te satura todas las grabaciones. Total. Y eso es como, si lo llevamos a comparar con el sensado remoto de ecosistemas, por ejemplo, cuando tú analizas imágenes satelitales, la imagen satelital que tú analizas generalmente es como un collage de un montón de imágenes tomadas en distintas fechas. Ujú. ¿Por qué? Porque hay nubes en algunas fechas. Entonces, reemplazan esos píxeles que están con nubes con píxeles del mismo lugar, pero de otro día eh, para generar esta imagen compuesta. Lo mismo deberíamos hacer nosotros en ecoacústica, creo yo. Yo estoy trabajando en eso ahora, no he publicado nada, así que no voy a decir mucho al respecto, pero es más o menos la misma idea, que cuando tenemos grabaciones que tienen mucho ruido, deberíamos reemplazarlas por otras a la misma hora, por ejemplo, si es que si es que tenemos grabaciones de múltiples días. Sí, hay que tener cuidado con el ruido, eso lo recomendaría. Sí, no, muchísimas gracias. Ahí, como te digo, hay muchísimas preguntas, pero estaba como tomando algunas por ahí. Igual alguien preguntó sobre producción de sonidos en insectos acuáticos, ¿verdad? Que Mm, si se pueden.
producir sonidos y efectivamente por lo menos conozco de algunas y creo que inclusive sería muy interesante los que tengan interés irse por esa línea, ¿verdad? Porque hay como todo otro mundo de bioindicadores, ¿verdad? Con insectos acuáticos, entonces la parte acústica sería algo bastante interesante. Por ahí mencionaron otra pregunta sobre cómo grabar insectos en dosel, que igual mencionaste algo. Y también les digo, en el caso de varios estudios, no estábamos con insectos, pero estábamos trabajando con aves. Y lo que hicimos fue simplemente hacer una polea y subir una audio mod a casi 35 más o menos metros, entonces por ahí les puede ayudar en ese sentido. Y si algunos no le tienen mucho miedo a la altura, pues también pueden subirse a grabar. Pero sí son otros espacios acústicos bien interesantes que también se ha trabajado poco. Ujú. Igual, si conoces algunos casos, te agradecemos un montón que nos amplíes. Sí, de insectos no conozco mucho. Yo sé que hay una colega acá en Perú que está haciendo lo mismo que hiciste tú de poner la grabadora arriba para estudiar ranas arborícolas. Ujú. Pero en el fondo es como lo mismo, el mismo concepto. Tú, si quieres detectar las especies del dosel, vas a tener que poner las grabadoras en el dosel. Eh, o bien, si es que hay ciertas aperturas del dosel que te permiten llegar con cierto ángulo directo a donde están los insectos, también lo puedes hacer con una parabólica, en el caso de estudios bioacústicos. Pero en estudios ecoacústicos de largo plazo, mediano plazo, sí vas a tener que poner la grabadora arriba. Eh, y lo otro de los insectos acuáticos también es otro campo que recién está empezando. Hay gente que está recién publicando recomendaciones de cómo hacer protocolos para grabar con hidrófono, etcétera. Pero sí, el tema de los insectos acuáticos es bastante interesante. Pero también tiene sus cosas. Por ejemplo, en arroyos o en ríos, ¿cierto? En corrientes de agua, la mayor actividad acústica no es necesariamente en los lugares que son más prístinos. Entonces, de nuevo, ahí tenemos que comprender bien la ecología de las especies que están produciendo los sonidos. Primero, determinar qué especies están produciendo qué sonidos. Y luego, entender la ecología de esas especies, cuáles son los niveles de tolerancia a la contaminación y todo eso, para recién después hacer conclusiones. ¿Ah? No es más sonidos, más saludable ecosistema necesariamente. No Claro. siempre es así. La relación no es lineal, Sí, de hecho. especialmente en insectos acuáticos. Sí, por ahí hay otra línea que de hecho en el taller que brindamos hace poco sobre análisis de sonidos, varios consultaron y fue bueno, ahora toda esta línea que hay de Soil Acoustics, ¿verdad? De la parte de suelos, que también es bien interesante. Sé que en México hay algunas personas trabajando con ello, probablemente algunos estén por acá. Y fue bien interesante ver, ¿verdad? Esas metodologías de igual tomar muestras de suelo, ver qué sonidos hay en ese lugar, separar todos los organismos que hay para ir entendiendo un poco eso, pero sigue siendo, pues tenemos muchísimo trabajo que hacer porque no hay colecciones de referencia de esas cosas. Ujú. No tanto en insectos acuáticos, no tanto probablemente en dosel, que también deben haber no sé cuántas especies nuevas hay en dosel que nadie ha visto y probablemente estén haciendo sonidos. Entonces, seguimos con vacíos muy grandes, pero más que verlo como un vacío, es como una oportunidad, ¿verdad? De seguir Exacto. estudiando un grupo que es gigante, o sea, es exageradamente grande y más en los trópicos, pero que da muchas de esas oportunidades. Tal vez como para cerrar, y ahorita que estaba revisando en el chat, por ahí preguntaban si podías contar un poco más del Museo Bioacústico, tal vez un poco de esos objetivos que tienen a corto y mediano plazo, que sería muy interesante conocer. Y creo que por ahí tendríamos un poco de la mayoría de preguntas, ¿verdad? Como digo, fueron muchísimas, eran alrededor de 100 preguntas, pero por ahí tratamos de retomar las principales. Sí, yo igual les pido si es que quieren interactuar más o si quieren, si no les respondí la pregunta porque no alcanzamos, ahí está mi correo por si quieren enviarme sus preguntas. Ujú. Y respecto al museo, bueno, esto empezó como una oportunidad que yo vi, había unos fondos concursables para innovación turística y yo necesitaba dinero para comprar mi micrófono y esas cosas, pues. Entonces dije, ya voy a hacer esto
para divulgar los sonidos de la naturaleza y me adjudiqué ese proyecto. El problema es que ese proyecto no tenía un ítem de infraestructura, entonces uno ya tenía que tener un espacio y yo me las arreglé ahí para tratar de hacer una infraestructura. Al final no resultó la infraestructura, pero lo que sí resultó fue que pudimos empezar a grabar. Empezamos a grabar y empezamos a hacer charlas por todas partes. eh, y empezamos a entusiasmar a otras personas para hacer este trabajo también. Entonces, ahora el Museo Bioacústico es un proyecto que es como un museo itinerante. Nosotros tenemos una exposición que presentamos en distintos lugares, hacemos talleres y los objetivos que tenemos ahora a corto plazo es eh, enriquecer la base de sonidos que tenemos, la base de datos de sonidos de animales. Estamos trabajando con bioacústica de insectos, principalmente tetigónidos y grílidos en Chile, pero todo lo que haga sonido nosotros lo grabamos. Entonces, uno de los objetivos a mediano plazo ya es empezar a hacer expediciones a lo largo del país para completar ese catálogo por región. Eh, y bueno, y también queremos establecer sistemas de monitoreo acústico en colaboración con universidades a lo largo del país. Entonces, que cada universidad, por ejemplo, se haga cargo de una grabadora que va a estar grabando por muchos años en esa región. Y así podemos tener una idea a largo plazo de los efectos del cambio climático o de otras alteraciones a los ecosistemas a largo plazo y cómo eso afecta a las especies que producen sonido. Claro. Esos son más o menos los objetivos que tenemos ahora. No, muchísimas gracias. Y sé que igual, como dice el doctor Rivas, por ahí tienen el correo, igual pueden revisar en la página del Museo Bioacústico. Y como siempre le digo a los estudiantes que hemos tenido, personas que han participado en webinars, hay que leer mucho porque hay muchísima información. Literalmente ahora en la bioacústica en los últimos años tomó un boom tan grande que Mm, casi, casi podría decir que todos los días hay un artículo diferente que leer con todos los diferentes grupos, con cuestiones de identificación automatizada, con monitoreos, con nuevos paquetes, como nos mostró hoy el doctor Rivas, y de verdad que este es un mundo que sé que muchos, así como en este caso Francisco empezó con aves y terminó con insectos, pues yo creo que muchos nos va a pasar probablemente por ahí que les cuento un caso. Nosotros estudiamos una especie de rapaz y de hecho por ahí conocí al hermano de Francisco en una conferencia por allá en Colombia y esa rapaz se alimenta específicamente de avispas. Entonces, recuerdo que una de nuestras colegas decía es que muchas veces tenemos que estudiar más sobre la fuente de alimento de la especie que tenemos interés más que de la especie en interés. Y por eso mm. también, pues vamos un poquito en esa línea de conocer un poco de la parte de sonidos de insectos, porque sí, tenemos que empaparnos también de otras áreas por lo que a veces uno tiene la idea de que se casó con un grupo taxonómico, pero termina en otro totalmente Sí, distinto. Entonces, muy de verdad cierto. que es bien bonito y siempre hay sorpresas. Una anécdota que tuve incluso aquí en mi casa fue que escuchaba un sonido todos los días en la noche y no sabía qué era. Y le pregunté a alguien que trabajaba con ranas pensando que era una rana y me dijo que en sus monitoreos de ranas ellos encontraron que ese sonido, que era un tipo de estribulación, era de una cucaracha. Entonces, también termina uno con una idea, ¿verdad? Que, sí, tal vez sea una rana, pero termina siendo otra cosa totalmente distinta. Y como digo, tenemos muchísimo desconocimiento todavía. Y sé que desde cada uno de los grupos, sé que hay muchos interesados en insectos acá, pero desde lo que estudiamos cada uno podemos aportar a otras áreas, ya sea desde aves a insectos, desde insectos a aves o anfibios o lo que sea. Y de verdad que creo que a eso nos motiva el día de hoy, ¿verdad? Ese Día Mundial de la Escucha, a escuchar un poquito más, a prestar atención y pues a estudiar y a grabar. Siempre recuerdo que el profesor Fernando de México decía, no pidan permiso para grabar, graben y después vean a ver qué, qué es lo que grabaron. ¿Y qué, puedo decir una Adelante. última cosa? Respecto a lo que tú decías, de las colaboraciones entre investigadores de distintos grupos, si es ahí es muy importante, creo yo, que seamos más solidarios en el sentido de cuando estamos haciendo monitoreo acústico. Si yo estoy estudiando anfibios o aves, por ejemplo, eh,
no cuesta tanto utilizar una frecuencia de muestreo un poquito más alta para que esa grabación después pueda ser utilizada por otras personas también. ¿Ah? Por otra gente que estudia otros organismos que hacen sonidos más agudos. Entonces, mientras más amplia, mientras más alta sea la frecuencia de muestreo que ocupamos en nuestras grabaciones de monitoreo acústico, más útiles van a ser esas grabaciones para distintos usos. Sí. Y lo otro es que es muy importante también divulgar lo que uno está haciendo. No importa que uno esté empezando a hacerlo, si Ujú. uno ya aprendió a hacer algo, comparte el video en las redes sociales para que otra gente se interese, incluso gente que no va a hacer investigación o que no va a grabar, pero la persona a lo mejor no sabía ese sonido quién lo hacía y se sorprenden mucho de saber eso que desconocían. Y eso les permite conectarse con la naturaleza de una manera más profunda, eh, conectarse con su territorio de una manera más especial. Y a lo largo, a largo plazo, eso va a contribuir a la convicción que tiene esa persona para proteger el medio ambiente. Entonces, nunca hay que olvidar hacer divulgación y entusiasmar también a las otras personas que no son Sí. científicos. Total, de hecho yo le sumaría al hecho de justo cuando ya yo entiendo, por ejemplo, en los procesos, porque al final en investigación lo hacemos de que tenemos un set de datos y estamos analizando y vamos a publicar, entonces no desde el inicio se publican todas esas bases de datos, pero definitivamente tiene que llegar un momento en el que compartamos eso y y que otros investigadores no tengan que empezar de cero, ¿verdad? Y pasa, yo solo lo imagino ahora que estábamos hablando de abejas. Deben haber muchas grabaciones de abejas e inclusive probablemente identificadas a nivel de especie, pero no están compartidas. Entonces al final no hacen nada porque otra persona que tenga interés va a tener que empezar de cero creando esa base de datos, ¿verdad? Entonces siempre me gusta y desde el laboratorio pues toda la vida hemos tenido esa idea de compartir la información en el momento que sea posible, ¿verdad? Entendemos que los procesos muchas veces de investigación no lo permiten hacer desde el inicio. Si es así, pues bienvenido sea, pero por lo menos al finalizar un proyecto, al finalizar una tesis, al finalizar cualquier dinámica de investigación, compartir esa información va a ser crucial. Y de nuevo, son cosas que nos motivan un día como hoy. Y de verdad que agradecerte un montón, todo ese espacio, todo ese conocimiento, que sé que por ahí hay muchos comentarios, de agradecimiento y demás desde diferentes partes y desde el laboratorio, desde los diferentes organizadores de hoy, el Museo Bioacústico, tomo palabra, de verdad que agradecerles a todos el ratito, que se tomaran ese espacio para aprender de insectos y sé que de aquí en adelante pues va a haber otro montón de camino que recorrer, así que bueno, súper agradecidos y de verdad que de nuevo, darte las gracias, por todo ese espacio. Muchas gracias a ti, Roberto. Pura vida, como decimos aquí en Pura Costa vida. Rica. Muchísimas gracias Ah, a todos. Cualquier cosa, la grabación, pues la vamos a subir en el canal, en alguno de los canales de YouTube y por correo y también por redes sociales, compartirles el enlace. Entonces, por ahí estamos en conversación y esperamos la participación de ustedes en otros espacios también, que esperemos continuar divulgando más sobre bioacústica en otros grupos también, aunque muy abundantes, no siempre tan conocidos. Pero bueno, nos alegra un montón haberlos tenido por acá. Pura vida. pura vida. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.